Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Qué gusto recibir a los amigos en este programa. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Contentos de poder estar con ustedes hoy en Vecinos, un programa que, como ustedes saben, ya desde hace más de un año, pues está al aire y tuvimos que hacer una pausa, pero como lo dijimos el día que nos despedimos, Bueno, don Mauricio, creo que se le está perdiendo un poquito la señal. Chicos, estamos confirmando con el equipo técnico, creo que se nos está perdiendo un poquito con ustedes. Ahora está, ¿prendas? A ver. Don Mauricio, creo que se le está perdiendo un poquito la señal. Creo también, supongo y asumo que fue que las chicas ya empezaron las clases de la primaria, entonces siempre nos sucede eso. Pero nada más de hacer el ajuste de perspectiva, como siempre lo hacemos, don Fabricio. De mi parte también, súper agradecidísimo, de verdad, súper agradecidísimos por estar con ustedes en esta nueva etapa de vecinos, entrando de lleno a la era digital y permaneciendo en ella, esperamos por muchísimo tiempo. Hoy, 30 de septiembre, ni un mes pasó para que volviéramos acá a reactivar la señal de vecinos, un programa de investigación, denuncia, de propuestas y sobre todo ideas que pretendemos mantener al aire, como diríamos en FM o diríamos en la televisión abierta antes, ¿verdad? En línea, como diríamos ahora, por muchísimo tiempo, sobre todo porque hay una enorme cantidad de personas que en esta nueva normalidad tiene sus cosas buenas así como tiene sus cosas malas, pues nos obliga a estar conectados ahora de otra manera, como es el tema digital, y pues para nosotros es un gusto y un placer llegar otra vez hasta sus vidas. Ya hay más de 100 personas siguiendo la transmisión en este momento. Nosotros de nuestros hogares, aquí yo, como siempre, feliz con mi esposa, con mis hijos, ya en las dinámicas normales, agradeciendo a don Gabriel González que nos ayuda en la transmisión, a Mauro que nos está ayudando en el Facebook, y a toda la gente que de una u otra manera han mostrado tener su preocupación con los alumnos de la FM, pero todo cambio ahora para bien, eso es lo que siempre hemos dicho los que tenemos fe, pero también a todos los que han mostrado su beneplácito, su alegría en los últimos tiempos, porque volvemos a estar aquí en línea en Vecinos. Hoy, en un día simbólico, y vamos a hacerlo así también para mostrar nuestra molestia, nuestra bloqueos anunciados y ya confirmados en diferentes partes del país. Así que estamos en Vecinos, estamos con don Fabricio Alvarado, también desde su edad. Así que, feliz, don Fabricio, ¿cómo le fue con la señal? Ya usted está fuerte con la señal, ya logró revisarla. Parece que sí, ya, don Francisco, ¿cómo escucha usted por ahí? Perfecto, tenemos algunos reportes para la gente que nos está ayudando en la parte técnica. Tenemos algunos reportes de que el sonido se oye muy mal, para que nos ayuden por ahí. En ese sentido es importante que por lo menos la voz de Francisco, no sé si la mía está igual. Obviamente agradecemos, estoy por reventado, como reventado, ¿sabes? ¿No? Se oye sí, reventado, realmente se oye. Aquí lo puse yo un poquito y se oye bastante reventado. Tenemos problemas de señal también, pero bueno, es parte de, estamos volviendo al aire y ahora, pues, básicamente, antes dependía de la gente de la radio, ahora estamos haciendo algunos ajustes técnicos y es parte de volver precisamente el día de hoy para que con el paso de los minutos podamos ir corrigiendo esos problemitas que, bueno,
A ver, sí, esperamos don Fabricio, parece corrijan y que ya ya se la gente corrigió pueda escuchar bastante. bien el mensaje. Parece que ya se corrigió Bueno, bastante, no sé si igual los mismos amigos que están en la transmisión nos pueden reportar si ya se está escuchando bien. Ya no se oye reportado, aquí me está diciendo Juan Carlos desde Heredia, Mauren también me está reportando que se está escuchando mucho mejor, así que bueno, los ajustes del primer día, que es totalmente normal, y esperamos que sean ajustes que mantengamos en la calidad del programa. Hoy, como le decía don Fabricio, en un día de manifestaciones, en un día de protestas, en un día que podríamos llamar el inicio de algo que se volvió ya insostenible en este país, que era las manifestaciones sistemáticas, podríamos decirlo. Hay gente que se ha ido manifestando de diferentes maneras, sectores que se ven perjudicados, pero lo de hoy ya pareciera ser algo ya más fuerte, más en serio. Habrá que ver cuándo pasa el tiempo, si por un lado el gobierno quiere negociar, que es el objetivo de ellos, que se sienten a negociar con diferentes sectores de la población, o cuánto tarda la manifestación en sí para no perder fuerza a lo largo de Costa Rica y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Así que a la expectativa, hace un ratito conversábamos con uno de los dirigentes que ha motivado todo esto, que es don José Miguel Corrales, y él confirmaba que esto ya es algo que viene muy organizado y premeditado hace mucho tiempo, y que tiene la consigna de presionar a un gobierno sordo para que se ponga definitivamente la mano en el corazón con todos los costarricenses que hay a lo largo de muchísimo tiempo. Así que hoy es un día simbólico también de resistencia civil, podríamos decirlo así, ante un gobierno que no está haciendo las cosas bien, lo hemos denunciado hace mucho tiempo, y que definitivamente las propuestas que están haciendo en los últimos tiempos, sobre todo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pues no son las mejores. Es un paquetazo de impuestos terrible y prácticamente cero contención del gasto, cero disminución del gasto y sobre todo cero reestructuración del Estado, que es lo más importante. Cosas que todos los costarricenses hemos tenido que hacer en los últimos tiempos, que es reducir el gasto, quitar cosas que no se podían pagar, reestructurar la organización de la casa. Bueno, ellos no lo quieren hacer porque sí lo saben, no lo quieren hacer en el gobierno, y nos tienen a todos pagando sus excesos y su corrupción. Está con el mute, don Fabricio, ahí el micrófono. Sí, Francisco, yo creo que lo que usted plantea es muy cierto, más allá porque, bueno, como creo que todos los costarricenses también se han enterado, ha habido algunas diferencias entre los diferentes grupos que se están manifestando, ¿no? Y pues el punto es que, por ejemplo, sabemos que hay grupos que hoy no están apoyando las manifestaciones, sobre todo por algunas aseveraciones que se ha hecho por parte de quienes dirigen estas manifestaciones de hoy, pero básicamente también yo creo que hay parte de todo un movimiento para tratar de debilitar lo que es la oposición. Yo a lo que quiero rescatar de todo esto es que en definitiva, lo decía en una entrevista que me invitaron en estos días, yo tengo claridad de que hoy mucha gente está hablando de incluso está hablando la gente de el proceso electoral del 2022, cuando falta más de un año para que empiece el proceso electoral, y están hablando de coaliciones, y están hablando de candidatos, y de que el mejor candidato es este, de que el mejor candidato es otro. Y para mí solo hay una razón de que eso esté sucediendo, y es el enorme descontento que hay en la gente y la urgencia que hay en la gente porque termine este gobierno. Hace 2 años, Francisco, estábamos en medio de una discusión muy fuerte por el tema de la reforma fiscal, del plan fiscal del gobierno. Hace 2 años existía toda una presión para quienes nos oponíamos a ese plan fiscal, toda una presión para que apoyáramos ese plan fiscal, pero una y otra vez dijimos, número uno, que ese plan no era el correcto por la carga impositiva que tenía ese plan de impuestos, por el enfoque que tenía el plan de impuestos o el plan fiscal en el tema de los impuestos, dejando de lado
temas tan importantes como, por ejemplo, la reactivación económica, dejando de lado temas como el ataque al tema de la informalidad, dejando, por supuesto, el tema de la reducción del gasto y de la contención del gasto, que aunque tenía algunos elementos de contención del gasto, en reducción del gasto no había mayor cosa. Y hace 2 años dijimos, Francisco, número 2, que si se aprobaba un plan como ese y no se hacía nada en reactivación económica, contención del gasto, reducción del gasto, etcétera, en 2 años íbamos a estar igual. Ahí están los tweets, ahí están las publicaciones en Facebook. En 2 años estaremos igual. Recuerdo que incluso titulé una de las publicaciones y, por supuesto, y como siempre, se nos vino encima los de siempre, ¿verdad? Los que apoyan este gobierno, incluso hubo figuras políticas que nos tacharon de irresponsables, como lo está haciendo hoy el presidente también. Hubo figuras políticas que incluso hablaron de estar decepcionados del movimiento de Nueva República y del movimiento que apoyábamos nosotros, pero 2 años después estamos exactamente en la misma situación, con un gobierno pidiendo impuestos. Se nos ha criticado por los señalamientos que hemos hecho ante posibilidades de que el gobierno pida más impuestos. Incluso en algún momento se habló de que el gobierno podría pretender, en contubernio, por supuesto, con organismos internacionales, pedir un IVA de más del 13%, del 15% o del 16%. Vinieron ataques particularmente contra usted, don Francisco, pero con el tiempo ha quedado claro que la ruta de este gobierno ha sido esa: más impuestos, más impuestos, más impuestos. Y si no hicieron, yo estoy seguro, Francisco, que si no hicieron lo de tratar de aumentar el IVA del 13 al 15 o al 16%, si no lo hicieron, es precisamente por la presión que generó que en aquel momento levantáramos la voz y lo dijéramos. Pero lo tenían planeado y que lo querían hacer, estoy seguro que así era. Ahora salieron con la ocurrencia de los impuestos a las transacciones bancarias, lo cual, por supuesto, ha generado un enojo mayoritario en los costarricenses, porque esto vendría definitivamente a afectar, aunque ellos lo nieguen, a aumentar la carga sobre el bolsillo de los costarricenses. Efectivamente, y no solamente eso, don Fabricio, yo creo que el problema aquí empieza por el tema de los impuestos, que es lo que más le duele a la gente, porque están siendo injustos, están siendo muy convenientes y sí están siendo muy irresponsables, porque ellos están en una burbuja donde no escuchan a nadie, escuchan solamente a los que a ellos les conviene, los meten dentro de su círculo cercano y cumplen con todas sus ideas más allá de lo que le sirve o le conviene al pueblo. Hay cosas muy graves que están pasando en este país. Es un hecho que el hecho de que no se quieran poner escáneres en las aduanas significa que se está alcahueteando el tráfico internacional, no solo de drogas, sino de otras muchas cosas que se están dando en este país y que están pasando la vista y paciencia del gobierno de la República, que lo está consintiendo, y de las autoridades del gobierno. Y no solamente es una aseveración, sino que es un hecho comprobado, ¿verdad? Todas las semanas ya se sabe en Bélgica, ya se sabe en Países Bajos, ya se sabe en España, ya se sabe en Francia, ya se sabe en el Reino Unido, que barco que viene de Costa Rica hay que revisarlo bien, porque es casi un hecho que lleva droga ahí en los contenedores. Pero además, en los últimos días, el diputado Jonathan Prendas hizo una publicación sobre la exportación que se ha hecho en los últimos tiempos de oro. Ojo muy bien lo que le estoy diciendo, de oro. En un país donde es tan difícil desarrollar la minería por todas las restricciones que hay ambientales y que con costos los proyectos que en este momento existen pueden hacerlo, y donde las reservas de oro no coinciden, no son lo que dicen las exportaciones que se están dando en este momento. O sea, una cosa es la reserva, otra cosa es lo que se explota de oro en este país y lo que se exporta oficialmente, y otra cosa muy diferente es lo que se están dando en las estadísticas que está saliendo de Costa Rica. La única explicación para eso es que el oro que está saliendo de Costa Rica no es de Costa Rica, sino que se está legitimando oro que viene de otros lugares. Y la especulación que se hace es que presuntamente ese oro podría ser del régimen venezolano, que está pasando oro por Costa Rica para mandarlo a otras partes del mundo. Vea la gravedad de lo que se está diciendo, ¿verdad?
La gente del Colegio de Geólogos decía que es imposible que la cantidad de oro que se está exportando reportada en las autoridades, incluso del gobierno, coincida con la capacidad del oro que se explota y que tiene Costa Rica. O sea, no coincide. Es como que usted me diga en este momento, don Fabricio, que que usted está manejando finanzas mensuales de 100 millones de colones, cuando en realidad lo que usted produce por su trabajo, por las ventas, por lo que usted hace son 1 millón, 2 millones de colones. O sea, no, como decía un amigo, ¿de dónde tela si no hay arañas? ¿Verdad? Y son cosas que los medios de comunicación oficiales no investigan, porque algo tan sencillo como eso debería generar el mínimo morbo, la mínima curiosidad, la mínima acuciosidad periodística, como para ir a preguntar y decir, vea, esta gente está diciendo esto, es la gente de la oposición, ¿es verdad o es mentira? Algo así tan sencillo, ir a preguntarle a los especialistas, a los geólogos, ir a preguntar a los proyectos mineros, ir a preguntar a las autoridades de exportación, a ver de dónde está saliendo eso. Y hay una coincidencia, y es que históricamente en los últimos años venían ciertas cantidades de centenares de toneladas de oro, ¿verdad? Y obviamente de dineros en dólares que estaba significando eso, hasta que vino la visita del emisario de los Estados Unidos, de Mike Pompeo en aquel momento, ¿verdad? Que vino a hablar cosas. Ahí hubo un cambio. Algo pasó, algo se dijo en esa visita, en esas reuniones, en las que hubo un cambio en la cantidad del oro que estaba pasando. Pero ya en este tiempo, otra vez se están dando cambios hacia arriba en determinadas épocas y hacia abajo en determinadas épocas de la cantidad que se está exportando. Señores de Costa Rica, mis queridos vecinos, el tema de los impuestos es la forma en la que ellos quieren empobrecer al pueblo para manipularlo, para tenerlo ahí a la buena de Dios, literalmente, para poder manipularnos con sus planes. Porque lo que en general, en totalidad, lo que busca este gobierno y este plan PAC es mantenerse a toda costa en el gobierno, perseverar su ideología, empobrecer a Costa Rica, hipotecarla, enriquecerse ellos y básicamente desgraciarnos a todos. Pero no solamente los impuestos, es toda la corrupción, son las alianzas internacionales que tienen ellos y es todo aquello que signifique entregar a Costa Rica. Y eso es muy grave, don Fabricio. Y por cosas como esta y muchas más, es que no solamente permanecemos como programa, sino que vamos a seguir como movimiento político justificándole al gobierno de la República, uno, que tenga propuestas de nuestra parte siempre para hacer las cosas bien, y dos, que tenga la mayor cantidad posible de dolores de cabeza para las malas intenciones que tienen y que sepan que no va a ser fácil que lo logren. Esto que les estoy diciendo, ustedes lo pueden y lo van a ver a partir de ahora en nuestras redes sociales, lo pueden y lo van a ver a partir de ahora en la red de vecinos, porque parte del relanzamiento de este proyecto que iniciamos hoy con este programa en vivo va a ser incluir a muchas de las personas que junto con nosotros pueden evidenciar esto que estamos diciendo y que no van a callar. Básicamente, no se van a quedar callados, porque lo peor que usted puede hacer como costarricense en esta época es quedarse callado. Hay que hacer ver todo lo que está pasando. Bien, ¿me escucha bien usted, don Francisco? Por ahí, ¿usted me escucha bien? Sí. Sí, señor, fuerte y claro, fuerte y claro. Ah, bueno, buenísimo. Sí, porque vieras que yo hoy estoy teniendo problemas serios de señal, no los había tenido estos días, pero bueno, no pasa nada, los iremos corrigiendo, tendremos que hablar con la empresa que nos provee acá el internet, porque pues al menos, como te digo, en estos días pasados no tuvimos mayor problema y hoy pues precisamente estamos teniéndolo. No pasa nada, lo importante
es que estamos, lo importante es que estamos al aire y quiero decirle a la gente, hemos anunciado que pues estaremos en varias páginas, en la página Fabricio Alvarado, no sé, con Francisco J. Prendas. Si no se logró hoy, pues se logrará en estos días. Y también dijimos que lo haríamos a través de YouTube, a través de la página o de la cuenta de este servidor, Fabricio Alvarado, en YouTube. En YouTube, inicialmente lo que estaremos haciendo es un reprise a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, un reprise del programa, cada día, o sea, todos los días estaremos a las 6 de la tarde repitiendo por YouTube, lo anunciaremos por las redes sociales también para que ustedes puedan, y sobre todo para aquellos que no puedan verlo en vivo a las 8 de la mañana. Ahora bien, es importante que usted, como siempre lo hemos hecho y lo hemos pedido, usted le diga y le cuente a otras personas que ya estamos de vuelta, que ya estamos al aire, que ya estamos otra vez con este espacio, que la idea es poner sobre la mesa, y yo creo que lo hemos demostrado ya en estos pocos minutos, poner sobre la mesa los temas que usted no verá en algunos medios de comunicación, sobre todo en aquellos que están muy alineados, en aquellos que están pues muy claros en su objetivo de defender las acciones del gobierno. Son muchos cuestionamientos, Francisco, lo que usted planteaba ahora, pues solo nos puede poner ante un panorama de corrupción, un panorama en el que los costarricenses ya están cansados de todas las semanas, todos los días, recibir alguna noticia, alguna noticia que tiene que ver o con intenciones del gobierno de golpear el bolsillo de los costarricenses, o con nuevos casos donde hay serias dudas de corrupción, de actos de corrupción. Es decir, hay muchísimo, y el pueblo costarricense está cansado. Como decía anteriormente, creo que nunca antes habíamos visto una situación en Costa Rica donde los ciudadanos estén ya pidiendo nuevas elecciones o pidiendo un nuevo proceso electoral con tal de que el gobierno se vaya pronto. Ya la gente hablando de diferentes opciones políticas, incluso ya algunos saliendo prácticamente a candidatearse, y eso es precisamente por un gobierno que no ha sabido, que no ha tenido empatía con el pueblo, que no ha tenido la capacidad de entender que el pueblo además ya está golpeado, y esto es importante decirlo y repetirlo, Francisco, ha tratado el gobierno de meter la idea de que estamos como estamos en materia económica únicamente a causa de la pandemia. Y por supuesto que entendemos que la situación de la pandemia ha venido a agravar algo que ya estaba pasando. Es decir, sí, por supuesto, la pandemia existe, por supuesto, ha habido situaciones económicas que se han generado a raíz de todo este tiempo y de las acciones que se han tenido que tomar, pero quiero hacer dos observaciones. Número uno, la situación económica ya venía mal, la tasa de desempleo ya venía mal, la crisis económica ya se estaba dando, los cierres de negocios ya se estaban dando. Recuerde hace unos meses cuando el diputado Jonathan Prendas de Nueva República soltó una cifra de desempleo que en aquel momento provocó todo un movimiento mediático. Usted se acordará de los medios de comunicación aliados del gobierno lanzándose contra Jonathan e incluso al presidente de la República, pues tratándolo de mentiroso, mejor dicho, y de forma más directa. Y días después, precisamente los datos de desempleo vinieron a darle la razón al diputado Jonathan Prendas. Los negocios ya venían cerrando y hay testimonios, no de uno, no de dos, sino de decenas y de centenares de emprendedores que habían tenido que cerrar sus negocios ya antes de la pandemia porque la situación económica era insostenible. Cuando desde hace meses y desde hace años se viene hablando del tema de la tramitología, del tema de los impuestos, de las grandes dificultades que tienen los emprendedores porque no tienen un gobierno, perdón, no tienen un gobierno que los acompañe en materia, por ejemplo, de encadenamientos productivos, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado hay que hacer esa observación, ya la situación económica venía mal. Y por otro lado, hay que hacer una segunda observación en el sentido de que sí, en medio de la situación de pandemia, todos tenemos que hacernos la gran pregunta de si este gobierno ha hecho las cosas correctamente. Si a la hora de cerrar negocios, si a la hora de, por ejemplo, establecer restricciones vehiculares, han sido estas las acciones correctas y las acciones que iban a venir a aplacar el tema de la pandemia. Bueno, los números ahí están. Se ha empeorado en relación a la cantidad de contagios, en relación a la cantidad de personas que han resultado positivas en los exámenes, pero además, repito, económicamente
No ha habido un plan de reactivación por parte del gobierno más que decir, cerramos los negocios y lo han hecho para las fechas claves para los emprendedores, Día del Padre, Día de la Madre y diferentes pues fechas importantes para los comerciantes y lo que han terminado haciendo es pues golpeando lamentablemente el bolsillo de los costarricenses. Yo pues definitivamente creo que debemos seguir teniendo este espacio, Francisco. Hoy, hemos dedicado el espacio a hablar usted y yo y pues hablar un poquito de lo que está pasando, pero por supuesto que la dinámica será como lo hacemos y como lo hemos hecho siempre, tener invitados que tengan la posibilidad de tener un espacio que no tienen en otros medios de comunicación para plantear realidades, para plantear datos, para plantear números que abran los ojos de muchos que todavía están cerrados. Sí, sabemos que recibiremos periódicamente o constantemente la visita de los denominados pack lovers o los troles, ¿verdad? Que pues tienen muy clara su función de atacar a quien no aplauda al gobierno, a quien como ellos no aplauda al gobierno, pero estamos ya acostumbrados a eso y no van a callar nuestra voz por el hecho de aparecer ahí en redes sociales con ofensas, con insultos, porque básicamente esos son sus argumentos, ofender, insultar y poner calificativos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo porque creemos que es importante que estas cosas se hablen, que estas cosas se digan. No sé cómo ha seguido mi señal, Francisco, por ahí me acaban de poner un reporte que se entrecorta y bueno, esperemos que las cosas mejoren en el paso de los días, ¿verdad? Sí, ha estado estable, el audio se estabilizó, la señal de video de pronto podría mejorar, pero el audio está claro. Y coincido con usted, don Fabricio. Yo creo que aquí el mayor aporte de espacios como este no es decir que tenemos la verdad absoluta, es proponer una opción más para repensar las cosas, para proponer a los costarricenses opciones y sobre todo para despertar la responsabilidad en cada uno de los ciudadanos de que tenemos que hacer algo. O sea, es un hecho y la primera idea creo que la más clara es que el PAC, ni nadie ligado y aliado al PAC puede seguir en el gobierno en el 2022. Todavía queda año y medio, un largo año y medio, pero ya falta menos por lo menos. Y la gente tiene que involucrarse. No es lo mismo involucrarse también, sino más bien comprometerse. Involucrarse es de pronto ir a votar, comprometerse es votar bien, es no permitir que el abstencionismo gane la batalla, no permitir que gane algún oportunista y muchísimo menos que gane alguien ligado al PAC y a su ideología, porque ojo, que la gente PAC no solamente anda con los colores del PAC, sino que muchas veces anda disfrazada como camaleones de otros colores, anda infiltrados. Una de las estrategias que están teniendo en los últimos tiempos es reactivar partidos pequeños, provinciales, partidos pequeños nacionales, porque la consigna de ellos es divide y vencerás. Si logran que alguien se vaya hacia uno de esos partidos que de pronto no va a lograr ni siquiera sacar diputados, entonces ellos lograrían concentrar los votos que ellos tienen de su voto duro, de la gente progre, de la gente que sí está de acuerdo en todo este paquete de impuestos, de la gente que sí está de acuerdo en que el Estado se vuelva cada vez más grande e inmanejable, ya es insostenible, ellos lo están sosteniendo artificialmente, ellos, cada vez que usted escarba algo, cada vez que usted levanta algo, se encuentra con una enorme cantidad de corrupción, se encuentra con una enorme cantidad de enredos, porque esa es la forma de ser de ellos. Bueno, ese grupo que los respalda, si ellos logran dividir al resto, podrían entonces ser capaces de permanecer en el gobierno, aunque a muchos les parezca eso imposible. Ahora, eso es lo primero. El primer objetivo es sacarlos a ellos del gobierno. El segundo objetivo es que quien quede sea el idóneo, y no solamente uno, sino un grupo de personas idóneas costarricenses, sobre todo leales a la patria. Hoy que se celebran 160 años de aquel famoso fusilamiento en Punta Arenas, y que lo celebra el presidente yendo, entiendo, Punta Arenas en helicóptero, resguardado, en una sesión privada, sin contacto con el pueblo. Uno recuerda que la gente tiene que ser patriota. El ser patriota en estos tiempos es pagar un precio de ser señalado, pagar un precio de ser hasta no un grato, de llevarle la contraria al gobierno no es bonito porque
el gobierno se ensaña con usted y se ensañan ya no directamente, ya no hace falta que el presidente te mencione para que te tire chinitas y que empiece a llevarte la contraria. Él pone a su gente a hacerlo, pone a medios de comunicación que están aliados. Lamentablemente el periodismo está de baja y el periodismo ha sido muy lastimado en los últimos tiempos. Ojo, no todos los medios y no todos los periodistas. Hay gente muy crítica y muy inteligente que desde su trinchera hace bien las cosas, pero también hay otro montón de recursos que permiten la tecnología, aunque usted y quizá la gente no lo entienda. Hay en el último estudio que se hizo, del cual tuvimos nosotros acceso, teníamos el reporte de que por persona contratada en estos troll centers, cada persona manejaba cerca de 30 perfiles falsos. O sea, imagínense, una persona manejando 30 perfiles falsos con la consigna diaria, todos los días y pagada, de boicotear, de llevar la contraria, de minar sistemáticamente los argumentos de la oposición para ir instaurando sus propios argumentos. Y ojo, no solamente es llevándole la contraria a la oposición, sino que muchas veces se infiltran en la oposición para después ir metiendo noticias falsas, ir generando distorsiones, ir generando discusiones que creen división nada más. Entonces, ellos son sistemáticos, pero cuando ni siquiera ocupan gente, también lo que hacen es recurrir a bots, que son como robots, que se meten en las transmisiones a simplemente generar comentarios que empiezan a poner a pelear a la gente para dividirlos, para que la gente se canse en las redes sociales de lo violento que se ha vuelto el mundo de las redes sociales y que digan, no, yo la verdad, yo no me involucro en esto, me salgo, me voy, me vuelvo indiferente y vuelven ellos a ganar. Ellos ganan de dos maneras, con gente que los apoya o ganan con gente que se desentiende y que ni por ellos ni por nadie, porque entonces el abstencionismo crece y ellos entonces pueden seguir haciendo sus cosas. Aquí es la gente que está equivocada y la gente que está apática. Contra eso es nuestra lucha, don Fabricio, porque Costa Rica se respeta y cuesta mucho, ha costado mucho, 200 años de defender este país con la sangre de muchos costarricenses, con el sudor y con las lágrimas de muchos costarricenses, que hasta el día de hoy tenemos que respetar y seguir promoviendo para que sean otros 200 o más años de vida independiente, de vida próspera y de vida en un país donde vale la pena vivir. Y termino con esto. Hace 2 días estaba conversando con venezolanos que se han vuelto muy comunes en este país, que se han venido de su patria, y ellos me decían, Francisco, sigan hablando y sigan diciéndolo, porque nosotros le damos a usted fe y testimonio de lo que le vamos a decir. En Venezuela, hace 20 años, estaba pasando lo que en Costa Rica hoy está pasando. Y vean cómo está Venezuela. Ellos decían, ahí tuvimos la desgracia, me dicen a mí, ahí teníamos la desgracia del petróleo. ¿Por qué desgracia? Porque eso generó las más grandes ambiciones y los peores crímenes contra la población. ¿Por qué? Porque querían eso para enriquecerse unos cuantos. Y hoy por hoy ese país está pasando hambre. El hijo de uno de esas personas que estaba hablando conmigo me decía, mi hijo no encuentra gas para cocinar en Venezuela. En su familia no hay cómo hacer el desayuno, no hay cómo hacer el almuerzo, porque no vamos a hablar de 3 comidas. Ellos tienen 1 o 2 comidas, si acaso, una vez al mes comen carne. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Y ellos me decían, no se callen, porque hace 20 años Venezuela estaba como está Costa Rica hoy, y es el mismo camino por el cual nos están llevando. Así que la responsabilidad es muy grande, y no solo nuestra. Dios quisiera que los vecinos fueran todo Costa Rica y cada día más gente. Decía Martin Luther King, no me preocupa las acciones de los malos, me preocupa el silencio de los buenos. Él, pues creo que planteaba una gran verdad, porque lo que decías ahorita, Francisco, y esta realidad que nos mostrabas, y sobre todo esta realidad en la que vemos cómo pues mediante los troles, como decís vos, una persona manejando 30 cuentas, y no estamos hablando de poquitas personas, estamos hablando de grupos grandes de gente que está siendo pagada, que está teniendo un salario
precisamente por eso, por tener varias cuentas falsas y utilizar esas cuentas para atacar a los opositores del gobierno. Los bots que mencionabas también, que precisamente tienen como objetivo amedrentar, asustar a la gente, ha sido desde hace pues ya varios años que operan así, tratando de asustar y tratando de golpear a la gente de manera que digan, no, yo mejor no me meto en esto, mejor no opino en esto, mejor no hablo de este tema porque hasta me están amenazando, porque incluso entran en prácticas peligrosísimas como la de amenazar físicamente. Mucha gente, a ver, se asusta obviamente ante estas amenazas, no se dan cuenta que son cuentas falsas, no se dan cuenta, y esto nosotros ya lo hemos ido confirmando con el paso de los meses, con investigaciones que se han hecho y a las que hemos tenido acceso. Ahora bien, yo creo que es importante que la gente, bueno, haga varias cosas, y es lo que le pedimos a ustedes que hoy nos están viendo, que hoy nos están acompañando, que bueno, para hacer nuestra primera transmisión luego de casi un mes, estamos contentos con la cantidad de personas, pero creemos que podemos llegar a muchísima más gente compartiendo usted el link de esta transmisión en WhatsApp, con sus grupos de WhatsApp, compartiéndolo en sus redes sociales, etcétera, y hablándole a la gente de lo que hoy está pasando. Por ejemplo, Francisco, yo quería poner sobre la mesa y leerle un par de declaraciones de los diputados Jonathan Prendas y Carmen Chan en relación a las declaraciones del presidente de ayer. Hago un paréntesis, por ahí anda también la nota y es importante que la gente lo sepa. El PAC bloquea con mociones, vuelve a bloquear con mociones el proyecto para rebajar el marchamo, que obviamente en la situación en la que estamos actualmente, pues muchísima gente está preocupada. ¿Cómo voy a pagar el marchamo si mis ingresos bajaron un 50%, si bajaron un 75%? Son muchas las personas, claro, esa realidad no la conoce el presidente ni el gobierno porque ellos están en su burbuja progre y pues no tienen empatía con el pueblo, pero hay muchísima gente que hoy básicamente está pensando, bueno, no sé qué voy a hacer, pero no tengo cómo pagar el marchamo, ¿verdad? Y no tengo cómo, pues, asumir ese gasto para el fin de año. Y básicamente el PAC, el partido de gobierno, los diputados del PAC están bloqueando la posibilidad de que se rebaje en un 50% el marchamo para el 2021, un proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa y que está en discusión, y que el PAC lo que hace es meterle mociones y mociones que lo que hacen es retrasar la llegada de la votación del proyecto. Así que para que la gente lo sepa, porque por años ellos se han rasgado las vestiduras señalando a partidos y señalando a diputados y a políticos por bloquear proyectos de ley que ellos han promovido, ¿verdad? Y que, pues dicho sea de paso, no son proyectos de ley para nada que beneficien a nuestro país, sino que básicamente atienden a su ideología particular, pero hoy ellos están haciendo exactamente lo mismo. Y ha sido una práctica del PAC desde siempre, cada vez que hay un proyecto que no les gusta. Pero quería hablar de las declaraciones del presidente cuando ayer dijo, es irresponsable decir no más impuestos, solo recorte al gasto. Pero a ver, con lo de los impuestos nos tienen desde hace tiempo, no es ahora. Entonces, muy bonito venir y otra vez solamente hablar de impuestos, solamente negociar, y por supuesto no podemos dejar de mencionar el golcito que nos quieren meter o el golazo que nos quieren meter con el tema del tren, Francisco, que ahí lo metieron también, supuestamente por error, dicen algunos medios, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero básicamente entendamos que esta es la forma de operar, de distraer, de dividir y la forma de responder a la oposición de este gobierno. Básicamente, cada vez que se dice algo, recuerdo que también sucedió hace algunos meses cuando pusimos sobre la mesa el tema del tren y la sospechosa insistencia con el tema del tren, sale el presidente de la República otra vez llamando irresponsables a los que en aquel momento levantamos la voz, y en aquel momento hasta dijo que estábamos buscando una plataforma o una tarima, o no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó para tratar de decir que estábamos en campaña. No, aquí no es un tema de campaña, señor presidente, aquí básicamente es que usted utiliza esa estrategia de llamar irresponsables o de ponerle calificativos a la oposición para tratar de distraer y para tratar de poner en la gente o en la mente de la gente la idea de que sí, están siendo irresponsables porque estamos en una situación de crisis. Irresponsable ha sido este gobierno en la manera en que ha manejado esta crisis. Y precisamente quiero leer los comentarios de dos de los diputados de Nueva República, Jonathan Prendas, que básicamente en sus redes sociales dice: no nos venga con ese discurso, señor presidente, es
Es irresponsable que su gobierno PAC haya aumentado el gasto en los últimos 6 años de una manera descontrolada. Es irresponsable no buscar maneras de atacar ese problema. Irresponsable es su propuesta fiscal que se basa solo en más impuestos. Irresponsable es castigar al pueblo y desentenderse de otras acciones que sí las hay. Que dicho sea de paso, las hemos propuesto, las ha propuesto Nueva República. Jonathan Prendas ha liderado, de hecho, algunas de las propuestas, y en estos días tendremos precisamente al diputado Jonathan Prendas para que nos hable de las diferentes propuestas, porque básicamente otro de los argumentos, Francisco y amigos de vecinos, otro de los argumentos es, pues básicamente ustedes solo critican, ustedes no proponen. Claro que hemos propuesto, claro que hay propuestas. Sigue diciendo el diputado Prendas. Es irresponsable no escuchar a todos los sectores en la búsqueda de soluciones. Es irresponsable que no trabaje para disminuir el desempleo. Es irresponsable que nos digan que buscarán reactivar la economía cuando pase el COVID-19. Es irresponsable que ni pique la leña ni preste el hacha. Usted es el irresponsable, publicó el diputado Jonathan Prendas. Los invito a seguir la página del diputado y a, pues incluso comentar esta publicación. La diputada Carmen Chan también hace una publicación bastante fuerte que me permito leer, Francisco, y dice: qué descaro el del presidente de la República de tildar a quienes nos oponemos a más impuestos de irresponsables. El presidente nos llama irresponsables para disimular la incompetencia de su gobierno. El gobierno ha sido el responsable por el mal manejo que ha hecho de la crisis económica y no es el pueblo, ni los sectores sociales, ni la oposición. El presidente deje este cuento que nadie lo va a creer. Se puede recuperar dinero y presentar una propuesta justa al Fondo Monetario Internacional sin tener que golpear más los bolsillos del pueblo. Que el gobierno elimine gastos superfluos, que ponga tope a pensiones de lujo, que combata el contrabando, la evasión y la elusión fiscal, que deje de proteger a los ricos y cargar la cuenta a los trabajadores. Sí hay opciones y se han puesto sobre la mesa. Los partidos, la Asamblea Legislativa, los economistas y los diferentes actores han planteado las alternativas, pero este gobierno PAC sigue encaprichado en despilfarrar, en no tocar a los sectores poderosos y en destruir a la clase media con más impuestos. Parece que al presidente Alvarado y su equipo se les olvidó que en una crisis de esta magnitud, tanto sanitaria como económica, lo que hace un buen estadista es trabajar con gobernanza interpartidaria, no solo con sus aliados incondicionales en el Parlamento, el actual bloque gobernante en la Asamblea, otro punto importante del que hay que hablar en algún momento. El presidente debió llamar a una mesa de gobernanza ejecutivo-legislativa amplia, transparente y participativa sobre estos temas antes de ir a conversar con el Fondo Monetario Internacional. De nuevo queda claro que aquello de los más preparados solo fue un eslogan de campaña. Francisco, hay un punto importante que menciona aquí, y te doy el pase con esto, la diputada Carmen Chan, y es cómo, y ha sido criticado, de hecho, por varios economistas y analistas, cómo el gobierno sencillamente le hace un planteamiento al Fondo Monetario en el más absoluto secretismo, como lo han hecho por lo general con otros temas, y después de ahí vienen y lo comentan con la Asamblea Legislativa y con el pueblo. Y me parece que era completamente al revés, sobre todo tomando en cuenta que varios de los proyectos y varias de las iniciativas que están en esa propuesta de acuerdo con el fondo tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, sencillamente el gobierno va, habla con el fondo y después habla con la Asamblea cuando debió haber sido exactamente al revés. Totalmente Sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso que usted me está diciendo ha sido la tónica de ellos, que ellos no les interesa generar un diálogo ni escuchar consejo. Eso que se ponen a criticar a la oposición porque la oposición les adversa, es que la oposición está del lado del pueblo y porque la oposición tampoco somos tontos y entendemos mucho de lo que están haciendo mal. Primero, la alevosía con lo que están haciendo, con la mala intención con la que lo están haciendo, número uno. Y número dos, también sabemos que hay otras maneras de hacer bien las cosas. Por ejemplo, ahorita el tema de los impuestos, toda la enorme carga de impuestos con la que están yendo a negociar plata al Fondo Monetario Internacional, eso es la fórmula de ellos. Es más, se lo pongo así, don Fabricio, si estuvieran en campaña, jamás de la vida hubieran dicho que iban a hacer eso para sacar adelante al país, jamás. Hubieran puesto otro montón de soluciones que sí son más soluciones, como bajar el tamaño del Estado, como quitar gastos, bajar gastos, reactivar la economía, que son cosas que han ignorado completa, absoluta, totalmente. Se han dedicado a ser corruptos, se han dedicado a administrar mal, se han dedicado a gastar lo que no tienen, se han dedicado a pedirle prestado a quien sea. Como lo decía el diputado Jonathan hace unos días, de Nueva República,
usted tiene que, para entender el PAC, usted tiene que entender que a ellos no les interesa escuchar consejo, que a ellos no les interesa hacer ninguna otra cosa que no sea lo que cumple el plan de ellos, y que a ellos lo que les interesa es lograr plata con fondos internacionales de donde vengan y en los términos que sean. Buscar plata de las instituciones del Estado, cualquiera que esta sea la que más pueda dar, y a todas las han ido desangrando y quieren desangrar más. Vender las joyas de la abuela, como dicen, en cualquier cosa, y que eso simplemente les dé más plata. O sea, a ellos no les interesa hacer las cosas bien. Después de entender eso del PAC y del gobierno, entonces usted entenderá que aquí lo que queda es oponerse, porque es muy fácil. Cuando ellos ya tienen un ABC de lo que quieren hacer, van y negocian con alguien y le dicen de todo. Yo espero que la gente del Fondo Monetario Internacional entienda y sepa que lo que le están prometiendo que van a cumplir es inviable. O sea, esto que están diciendo que van a prometer y que van a cumplir es inviable. Lo que pasa es que están tirando la vuelta para adelante, están diciendo, vámonos. O sea, eso es como cuando alguien está lleno de deudas, ya no puede hacer nada más y va y busca a alguien que sabe plata y le dice, présteme no lo que debo, présteme lo que debo y un poquitito más. Y entonces la persona quizás no conoce mucho la realidad del fulano y le dice, pues usted me puede pagar, vea que le estoy cobrando intereses y tiene que pagarme por semana, por quincena o por mes. Y dice, sí, tranquilo, si todo está muy bien. Hasta que llega el momento en el que le da la plata, se va con la plata, no paga lo que debe, sino que la malgasta en tonteras, ¿verdad? En sus absurdos, en su desorden, y después a la hora de pagar no puede pagar y entonces empieza la perseguidora. ¿Y de qué van a echarle la culpa a la pandemia? Van a echarle la culpa a que hay gente que no paga impuestos, entonces van a empezar a perseguir a todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Muy sencillo, esto no va a funcionar. Se lo dijimos hace 2 años y hoy nos dan la razón. Hoy lo volvemos a decir y dentro de un tiempo, ¿sabe cuál va a ser el tema de la campaña electoral? El tema de la campaña electoral va a ser ¿cómo se genera empleo? ¿Cómo se genera empleo? ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Y cómo la gente logra tener seguridad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted entra en crisis todo. Hasta el crimen organizado entra en crisis. Entonces, los que antes compraban droga al menudeo y la pagaban, y compraban y la pagaban, y distribuían en la cuadra, en el barrio, ya no están teniendo la plata para pagar. Y eso se cobra a balazos, a cuchilladas se cobra eso. Entonces, el sicariato ha aumentado. La gente no lo ve, no lo analiza, no analiza una cosa con otra, pero todo tiene que ver. Entonces, ¿a dónde nos están arrastrando? Están empujando a patadas al pueblo costarricense a una realidad a la que a nadie le gusta, y es que cada día estamos más inseguros, cada día hay menos trabajo, cada día hay menos reactivación económica, cada día hay más impuestos, cada día hay más corrupción, cada día hay peores ideas y peores personas en el gobierno, porque teniendo tanta gente capaz en este país, ponen a los convenientes, a los que simplemente aplauden como focas y van y hacen lo que alguien pensó arriba. Y ojo, a mí no me venga a decir que es que hay un PAC bueno y un PAC malo, y es que hay unos que toman el control y otros no, porque no. Si usted me dice que es el PAC malo el que está, bueno, usted ya me aceptó que es malo. Pero si usted me dice que el PAC bueno no está teniendo el control, bueno, ¿dónde están los garantes de la ética del PAC? ¿Dónde están los que propusieron un diálogo nacional para, entre otras cosas, por ejemplo, decir que había que tener un consejo social y económico de diálogo con los sectores, con las fuerzas vivas del país, y que en este momento ignoran a los costarricenses? El presidente se esconde, no aparece. Cuando aparece es para regañar, para hacer exabruptos, para decir lo que le conviene, y vuelve a desaparecer, manda a sus emisarios, tira chinitas. Ese cuento de que fue un error meter el tren, ese cuento no se lo creen ni ellos. O sea, porque de errores están llenos estos gobiernos, estos 6 años de gobierno PAC, es de errores, de pifias, de inconsistencias, de cosas que no se sabía que se tenían que hacer. ¿Y cómo se premia eso? Muy sencillo. Sea usted corrupto en el gobierno, sea usted cuestionado en el gobierno, quede usted en evidencia en el gobierno con algo que hizo malo, y lo que hacen es, primero, aguantarlo. Aguantan a ver si el pueblo y los medios de comunicación desisten. Si desisten, la persona se queda ahí. Ve a Yamileda Astorga en el AIA, yo no sé qué factura le deben a esta mujer, pero no hay
funcionaria que debiera haberse ido hace más tiempo que Yamile Astorga que en el AIA, y ahí sigue, ahí se mantiene, ahí está. Ha estado contra los medios y se mantiene. Ha sido cuestionado financieramente, se mantiene. Le ha cobrado mal a los costarricenses y se mantiene. Pero también cuando ya usted, digamos, que presionan demasiado y tiene que correr sangre, despiden al fulano o a la fulana, sea ministro, asesor de la UPAD, creador de lo que usted quiera, el kindergarten ahí que tienen, la red de cuidado que tienen en casa presidencial es impresionante, y lo mandan para la casa, liquidado, bien pagado, millonariamente, a que descanse 4 semanas, 6 semanas, y a las 6 semanas usted revisa y está nombrado en otro puestazo, en otra institución, allá más discreto, ganando incluso hasta más, y dándole tiempo a que se dé sobreseguimiento en sus procesos y que la gente se lo olvide y la fiscalía no vio, y si vio ya no se acuerda. Entonces, es terrible lo que están institucionalizando. El mayor y peor legado del PAC es que acostumbró a este país a la corrupción, a que todos los días se vea corrupción. Y me acuerdo lo que don Fabricio contaba de sus épocas de periodista allá cubriendo sucesos. En aquellos tiempos, cuando usted y yo empezábamos, don Fabricio, uno pedía una transmisión en vivo para la edición estelar porque había aparecido una persona asesinada. En este momento, usted en cualquier medio de comunicación de este país dice que va a hacer una transmisión en vivo porque apareció una persona asesinada y le van a decir que sea más serio, que eso no es noticia, que no es una, que son 5 diarias, y que a cuál va a ir, y que cuál fue la más violenta, si todas son violentas. ¿Por qué? Porque ya eso se volvió muy normal, lamentablemente, en este país. Bueno, el PAC, su gran legado, será que institucionalizó la corrupción a tal manera que es lo normal esperar la mala gestión, las metidas de pata, las pifias, los errores, en cuanta cosa hayan. Cuando presentan un proyecto de ley, hay que revisarlo con lupa. Cuando presentan un presupuesto, hay que revisarlo con lupa. Cuando vienen con una declaración, una idea, con una negociación con cualquier institución, hay que revisarlo con lupa. O sea, usted en el PAC no puede confiar, en el gobierno no puede confiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a los costarricenses les digo, ¿cómo vamos a seguir confiando? Lo que hay que hacer aquí es levantar la voz, pegar el grito al cielo, organizarnos entre todos y entre pocos y entre muchos y decir esto no más, pero no nos vamos a dejar. El problema es que no podemos esperarnos año y medio. En año y medio ya van a haber pedido préstamos, van a haber gastado plata, van a haber hecho injusticias, van a haber hecho corrupción, van a haberse prestado para muchas matráfulas nacionales e internacionales. Esto es ya, esto es que lo que usted vea, como decía antes, con esta persecución que montaron, decían fiesta que veo, fiesta que sapeo, decían por ahí en las redes sociales. Bueno, con el PAC es corrupción que veo, corrupto que sapeo. Y bueno, vamos a terminar echándonos al pico un montón de gente en el gobierno, pero es que se lo ganan. Francisco, contento porque hoy hemos llegado a una cantidad importante de gente y sabemos que crecerá. Sabemos que a través de las redes sociales tenemos la posibilidad de llegar a muchísimas personas y vamos a seguir todos los días a partir de las 8 de la mañana. Quiero poner 2 puntos sobre la mesa que obviamente, a ver, nosotros podríamos seguir aquí varias horas y sacando nuevos temas y poniendo sobre la mesa nuevos temas que por supuesto usted no escuchará en algunos medios de comunicación. Esto es algo claro para nosotros y creo que la gente también lo tiene claro. Pero creo que mencionaste 2 puntos importantes, Francisco. Y bueno, uno de ellos más bien sale a relucir en la publicación de Carmen Chan que yo leí anteriormente y el otro lo mencionaste vos, Francisco. Y es empiezo con el tuyo. El tema de la campaña política y el tema de los tópicos, de los temas que son los importantes y serán los importantes y deberían ser los importantes, no solo para la próxima campaña, sino en este momento, las prioridades, la urgencia, desempleo, reactivación económica y el tema de la seguridad. Lo decía yo precisamente en una entrevista, también la seguridad se las trae, la situación está empeorando y así como está trabajando el tema de la economía el gobierno, así está trabajando el tema de la seguridad. En otras palabras, no está haciendo nada importante y nada que vaya a generar frutos positivos para los costarricenses. Entonces, es importante poner sobre la mesa este tema, Francisco, y ya lo hablaremos con amplitud, porque pues la idea de tener una hora es que la gente quede con ganas de seguir escuchando el programa y que con ganas de seguir hablando de estos temas. Pero ojo, porque una vez más
esta gente va a tratar de polarizar y de meter temas para dividir. Y se los estoy diciendo yo, que a mí me han señalado y que a mí me han acusado y que han dicho es que usted polarizó. No, señores, vayamos a los hechos. ¿Cuál fue el partido y quiénes fueron los que pusieron el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo sobre la mesa en la campaña pasada? Fue el PAC en su compadre hablado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hicimos nosotros fue opinar y decir lo que pensábamos al respecto, y bueno, los resultados ya todos los conocen. Pero fue precisamente el partido que hoy está en el gobierno porque ha sido su práctica y es cuestión de sacarles un expediente y darnos cuenta cómo una y otra vez ponen temas para dividir, para polarizar, para distraer a los costarricenses de los temas realmente importantes. No lo permitamos y desde ya te los decimos, no debemos permitir que nos metan temas polarizadores o polarizantes o como se diga, para tratar de distraer a los costarricenses de los temas realmente importantes como seguridad, como desempleo, como reactivación económica, porque hoy muchas familias están pasándola mal precisamente por esa inacción del gobierno en estos temas en particular. Y el segundo tema, y con este cierro, Francisco, cuando hablamos de oposición, no estamos hablando, créanmelo, no estamos hablando de partidos políticos que se hacen llamar oposición. En este momento podríamos decir que la oposición verdadera en la Asamblea Legislativa ha sido del Partido Nueva República, y no porque nosotros seamos parte de él. Ahí están los hechos, ahí están las votaciones, ahí están los discursos. Nueva República ha sido prácticamente la única verdadera oposición, con algún par de excepciones de diputados independientes, pero los partidos políticos, y hablemos con nombres y apellidos, Liberación Nacional y Restauración Nacional, que hicieron pacto, que hicieron alianza con el PAC por el directorio legislativo, han sido alfombra. Ahora salen con discursos diciendo no estamos a favor, estamos en contra de los nuevos impuestos. Ahora es muy fácil salir, pero recordemos y vayámonos para atrás, también hagamos un expediente y lo vamos a hacer en este programa y vamos a hablar con hechos y vamos a poner las notas ahí para que la gente las vea sobre lo que estamos diciendo, para que vean que no estamos hablando paja y que no lo estamos diciendo por politiquear, es porque ahí están los hechos, ahí están las acciones de estos partidos políticos que a cambio de puestos en el directorio han negociado una cosa y otra cosa otra, han negociado un día sí y otro día también. Así que ahí se las dejo, Francisco. Creo que es hora de irnos, pero agradecidos de verdad con Dios en primer lugar por esta linda oportunidad de llegar comprometidos con mejorar en los aspectos técnicos. En mi caso particular tuve algunos problemas con la red de internet, pero también convencidos de que este esfuerzo hay que seguirlo haciendo y de que muchos costarricenses se van a ir sumando y nos van a ir acompañando en las distintas redes sociales, en Facebook, Fabricio Alvarado, Francisco J. Prendas y Vecinos. En YouTube, en el canal de Fabricio Alvarado, en repetición a las 6 de la tarde. Y bueno, vamos a ir abriendo más espacios para que más costarricenses puedan oír lo que no escucharán en otros medios de comunicación. Gracias, Francisco, por seguir caminando juntos en este esfuerzo por hablarle a Costa Rica las cosas como son. Seguimos, y sé que no estamos solos. Más bien termino también con un agradecimiento primero a toda la enorme cantidad de gente que ha estado siguiendo la transmisión. Agradecerle a Adrián, a Mauren, que han estado en el equipo técnico ahí, y sobre todo invitar a alguien. Si usted es vecino responsable en este país, en cualquier parte de Costa Rica, envíenos un mensaje a través del Facebook de Vecinos CR, envíenos, díganos dónde está usted. En algún momento queremos que usted participe, que usted nos cuente, que usted nos diga cómo está su comunidad, cómo está la problemática, que usted incluso se meta en el programa en algún momento, involucrarlo y darle la oportunidad de que usted participe. Sea usted un vecino responsable. Costa Rica es buena, hay que quererla y hay que defenderla. Eso es importantísimo. Póngaselo en el corazón, ni siquiera en la mente, porque la mente quizás se confunde. El corazón es lo principal. Costa Rica es buena, hay que quererla y defenderla. Así que contáctenos a través del Facebook de Vecinos CR, que nosotros estaremos felices de hacer la lucha con usted en todo Costa Rica a lo largo de este tiempo. Y no es una calentura, no se acaba con este año, ni con el otro, ni con las elecciones, ni con nada. Nosotros estamos aquí para rato y para empoderar a todo este país que tiene la voz y la voluntad de hacer bien las cosas, don Fabricio. Nos vamos.
Nos vamos, Francisco. Gracias a todos por acompañarnos en el transcurso del día en la página Vecinos CR. Le pedimos también que sigan la página Vecinos CR en Facebook. Vamos a estar compartiendo notas sobre las manifestaciones, sobre las diferentes, los diferentes movimientos que habrá en estos días precisamente contra los impuestos y contra la incapacidad del gobierno para manejar esta pandemia y muchos temas en los que definitivamente no ha tenido capacidad. Vamos a estar compartiendo lo que otros medios de comunicación estén informando. Por supuesto, estamos hablando de medios de comunicación serios, no de medios de comunicación aliados ni alfombras del gobierno, sino medios de comunicación serios que van a estar informando sobre lo que pasa en las calles. Nosotros vamos a estar compartiendo eso para que usted esté pendiente también de la página de Vecinos. Gracias definitivamente por acompañarnos. Y la frase célebre de don Francisco, recuerde que aunque todo parezca estar mal, don Francisco, al final todo va a salir muy bien. Chao. Buenos días. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.